Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga parcialmente y cada día más parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. La otra parte, por supuesto, queda a la capacidad del Ministerio de Hacienda de endeudarse. Y quisiéramos que se endeudara menos, pero no hay manera. Lo que sí es muy importante es que tengo el placer y privilegio de tener a dos profesores universitarios, cada uno de los cuales yo admiro mucho. Un historiador y, entre otras muchas cosas, es autor de este libro del que no hablaremos hoy. Ya hablamos en el programa hace unos 2 o 3 años, que es don Iván Molina, y hemos hablado de suficientes libros, incluyendo un libro de cuentos infantiles de don Leonardo Garnier, pero también hablamos un día con la presencia de doña Laura Blanco, de este libro que es de economía, que no es de historia, en el cual hay una serie de ideas de don Leonardo Garnier, nuestro otro invitado, y hablaremos de otra cosa, pero relacionada de alguna manera con ambos libros, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Recordarán las amigas y amigos que habían llegado al primer segmento que estamos con dos profesores universitarios muy ilustres y muy autores de libros y muy importantes pensadores, cada uno en su campo, y de vez en cuando los campos se cruzan un poquito. Decía don Leonardo Garnier y don Iván Molina, vamos a comentar una relación que hace poco más de un año, me parece, don Iván publicó sobre el proceso histórico de la educación referido al ámbito centroamericano, con la virtud de que involucra Panamá e involucra Belice, que es una cosa inusual. Nosotros, los de mi generación, cuando hablábamos de Centroamérica, pensábamos en los otros equipos de fútbol con los que nos tocaba competir, y con frecuencia hasta salir ganando, y entonces por supuesto Panamá en esa época no existía y Belice menos. Belice, incluso cuando yo era niño, todavía no era un país independiente, pero don Iván sí los incorpora. Cuéntenos de este esfuerzo que a mí me gustó mucho. Don Iván, por favor. Sí, bueno, en realidad, en ese libro que usted mencionó antes sobre la historia de la educación en Costa Rica, la intención mía era desarrollar una perspectiva comparativa de la educación costarricense. Al principio yo traté de hacerlo de manera más o menos sistemática, pero como ustedes vieron, el libro creció más de la cuenta, así que esa perspectiva comparativa tuvo que reducirse prácticamente al mínimo. Ahora, a pesar de eso, en el libro, pues yo constaté que había, digamos, en términos comparativos, algunas situaciones muy interesantes. Una que, por ejemplo, durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, Panamá estuvo aventajando a Costa Rica en términos de la inversión educativa per cápita.
y que en algún momento también Belice también había aventajado a Costa Rica. Por otro lado, en el libro yo retomo la problemática de la teoría del capital humano, porque me llamó mucho la atención que aunque la teoría se conoció en Costa Rica en la década de 1960, la teoría realmente parece no haber tenido mayor impacto en ese momento. No es sino hasta la década de 1990 que esa teoría empieza a convertirse en, por decirlo así, un lugar común entre autoridades educativas, intelectuales, profesionales, gente de gobierno. Entonces, yo emprendí un trabajo que para mí pues, fue muy interesante en términos de que fue casi como detectivesco, para tratar de rastrear el origen del término de capital humano. Primero, algo que me llevó hasta finales del siglo XVIII, y luego ver cómo se constituía la teoría del capital humano hacia finales de la década de 1950, en el marco ya de la Guerra Fría, y cuál fue como, digamos, la respuesta inicial a esa teoría de parte de algunos sectores. A partir de aquí entonces yo traté de ver comparativamente. Don Iván, tal vez voy a interrumpirlo un poco porque algunas de las amigas y amigos pudiera ser que no tienen claro qué es capital humano. Capital humano, en la manera más sencilla que yo podría poner, es ese capital que está entre las orejas. Incluso si uno es calvo también lo tiene entre las orejas. Es un poco lo que uno aprendió a través de la vida y es esa cosa que significa que cuando yo voy al mercado laboral puedo o voy a otros ambientes de la vida, puedo, pero me interesaba más el laboral, me podrían pagar un poco más que lo que yo sabía cuando salí del Liceo de Heredia, porque tenía menos capital humano acumulado. Eso es más o menos capital humano, aunque también hay un tema de salud. Yo era más saludable cuando terminé la secundaria que el anciano que soy ahora. Pero, perdón por eso, pero es que quería que todas las amigas y amigos con que estamos compartiendo el programa lo tuvieran claro. Perdón por la interrupción. En realidad lo que quería también señalar era precisamente eso, es decir, que el término de capital humano originalmente surge en un contexto no económico, digamos, no entre economistas, sino más bien entre literatos y viajeros, y tiene como una connotación asociada, digamos, al tamaño de la población. Posteriormente va a tener una connotación que es principalmente relacionada con el campo de la salud, y es solamente cuando se constituye la teoría del capital humano hacia finales de la década de 1950 que se le da esta connotación de la que nos estaba hablando don Juan, es decir, el capital humano asociado estratégicamente con la educación y, digamos, con la formación de las personas. Entonces, uno de los intereses míos en este trabajo adicional al libro fue ver cómo esta teoría impactó diferencialmente en Centroamérica y llevó, digamos, a políticas públicas y a inversiones públicas diferenciadas. Yo en ese trabajo distingo pues tres modelos, ¿verdad? Un modelo de inversión educativa baja en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, un modelo de inversión educativa media, que puede ser Belice y Costa Rica, o Belice y Panamá, y un modelo de inversión educativa alta, en el marco obviamente regional, que en este momento pues básicamente corresponde a Costa Rica y a cierta distancia pues Panamá. Entonces ese fue como el objetivo inicial de este trabajo. Me da mucho gusto que el doctor Núñez aparece de manera importante a mí. Aquí estuvimos hace muchos años doña María Luisa Ávila y don Juan Jaramillo conversando sobre
el doctor Núñez, hay una alusión importante a cómo en el siglo XIX, mientras Costa Rica empezaba a lanzar la aventura de país o la aventura de república que empezaba a aflorar en los años posteriores a 1821, había pensadores en Europa que estaban configurando algunas ideas que luego, y don Iván lo plantea muy bien, que luego florecerá esos árboles o tendrá espacio para que lo que ahora conocemos. Y me hace mucha gracia que cuando yo tenía pelo negro, con algunas canas en la barba, trajimos a una reunión de la Sociedad Econométrica a un premio Nobel, al profesor Schultz, y Schultz tiene una visión protagónica en ese periodo donde todavía las ideas no aterrizan, pero yo me sentí muy complacido leyendo esas memorias de tiempos pasados. Sí, Schultz en particular tuvo un papel protagónico en toda esta cuestión de la teoría, no únicamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, porque él fue uno de los primeros en visitar la Unión Soviética poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y cuando llegó a Estados Unidos, pues llegó muy asustado diciendo: los soviéticos están enviando a la universidad a todo el mundo, ¿verdad? No importa la condición étnica, no importa la condición de género. Bueno, no lo estaba diciendo en estas palabras exactamente, pero lo que básicamente estaba viendo es que en la Unión Soviética la educación se había vuelto algo central y que en Estados Unidos había amplios sectores de la población, particularmente los afroestadounidenses, que estaban completamente al margen, así como una buena parte de las mujeres. Ahí es donde él entonces juega un papel muy destacado en activar, digamos, los procesos que llevan a las autoridades a interesarse cada vez más por estos temas. Por supuesto, en colaboración con el lanzamiento del Sputnik. Tal vez, si le parece, don Leonardo, podemos empezar ahora sí el diálogo, una vez que está puesto a la base de la contribución de don Iván. No, a mí, bueno, me gustó el trabajo y obviamente tengo algunas dudas o diferencias. Me gustó el recorrido histórico del concepto, aunque claro que ahí no siempre usar unas palabras significan que el concepto signifique lo mismo para distintos autores, pero ver cómo desde muy atrás ya algunos autores vienen manejando la idea o la terminología de capital humano me pareció muy interesante. Como decía Juan Rafael, el vínculo con la salud también me resultó útil. Tal vez hay una primera cosa que a mí me despertaba, es la diferencia entre el concepto y la metáfora. Porque capital humano es una metáfora para decir, ok, un poco lo que Juan decía hace un momento, si yo estudio más, aprendo más y tengo más experiencia, puedo hacer más cosas y entonces puedo producir más. Y aquí entra la metáfora, es como si tuviera capital en mi cabeza. Y aquí, y esta es una discusión muy vieja, que es un problema con el profesor Friedman y todo el enfoque metodológico de la Escuela de Chicago, que ellos usan el as if, el como si, como método, o sea, usan la analogía como método de conocimiento, lo cual a mí me parece terrible, porque entonces Friedman lo que dice es, no importa si un supuesto es cierto o es falso, mientras la realidad funcione como si fuera cierto, para mí esa teoría es suficientemente buena. Con el capital humano a mí me parece que pasa eso, ellos usan la metáfora, usan la analogía, y entonces dice, bueno, lo que va a pasar es como si existiera capital humano, y es suficientemente bueno, y con eso trabajan. Don Leonardo, vamos a solicitarle al canal que nos invite a regresar, y haremos eso. Continuamos, amigas y amigos, conversando
con don Leonardo y don Iván, y don Leonardo nos estaba destacando los conceptos o el concepto enfrentado con el término metáfora. Hizo alusión a una escuela en particular de pensamiento. Y yo quiero aprovechar esta circunstancia para hacer un comercial. Es un comercial más referido a una cosa que se llama, qué vergüenza, YouTube, pero así es como se llama, y es un espacio donde uno puede ver muchas cosas. Hay un programa que se llama La Dichosa Palabra, que lo produce hace 13 años Canal 22 de México, y básicamente de lo que hablan es de palabras. Es un programa que empezó con 5 personas que hablaban sobre palabras, ahora quedan 4, me estoy volviendo tremendamente adicto al programa, entre otras los vuelvo a escuchar y los vuelvo a escuchar, pero además lo que estaba diciendo don Leonardo, de cómo las palabras toman distintas acepciones, y además el uso de las palabras como metáfora y como concepto. Sí, lo mencionaba porque, digamos, a mí como metáfora no me molesta el capital humano. Me refiere a una enorme cantidad de estudiosos, de analistas, como decías vos, desde partes de la cultura y la antropología o algunos de la economía, que básicamente lo que destacan es la importancia que tiene la educación para el desarrollo humano. Como concepto me estorba muchísimo. Para empezar, porque es como esa fetichización del capital, entonces todo el mundo tiene capital, pero claro, cuando uno viene del mundo de la economía política, el capital es una relación de poder, el capital es, digamos, para usar un poco el referencia a Marx, la forma abstracta de la riqueza que me sirve para contratar a otros, para comprar, para vender. Y cuando yo pienso en el capital humano, la primera característica que tiene, que no es una característica de capital, es que no se puede transferir, no se puede vender, no se puede comprar. Entonces eso no califica como capital. Yo no puedo decirte, mira, yo tengo aquí acumulado un conocimiento en econometría, te lo presto mañana y me lo devolves. No se puede. Entonces, en general, me parece que como concepto no funciona. Si bien como metáfora, y tal vez después cuando veamos lo de la política, que yo creo que ahí funciona más la metáfora que el concepto. Sí, efectivamente yo pienso que este es uno de esos casos, digamos, en la historia de la ciencia, donde digamos, la dimensión metafórica es mucho más importante que la dimensión científica, porque finalmente lo importante con la teoría del capital humano es que ha servido en algunos contextos históricos muy específicos para convencer a políticos y empresarios de que vale la pena invertir en educación. Este me parece a mí que es básicamente lo fundamental de este concepto, porque cuando uno ve, por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, centroamericana, la metáfora funciona en Costa Rica, pero no funciona en los otros países. Y yo pienso que no funciona porque no existe ahí esa dimensión histórica, digamos, construida en torno a la educación que sí existe en Costa Rica. Yo diría 2 cosas, digamos que fue la sensación que me dio cuando leía tu trabajo, y pensé, una es esa, la diferencia entre Costa Rica y los otros países, y lo otro, porque como además es muy difícil leer este trabajo sin involucrarse uno, porque el trabajo habla de uno, entonces, porque Perdón, para las amigas y amigos que son muy jóvenes y no lo saben, en el texto, don Iván menciona el segundo gobierno de don Óscar Arias y alude directamente a la persona que don Óscar escogió para ministro de Educación, que es el profesor universitario que está a mi izquierda. De manera que... Y me hizo gracia porque, digamos, vos decís primero una referencia a que yo empiezo por la parte de la teoría de la dependencia y la economía política, y de pronto dice, pero ya en el tiempo de Óscar Arias como que se pasó al capital humano y demás. Y decía, no fue así. Sí hubo un uso de la teoría del capital humano como lo estás diciendo ahora, pero a ver, ¿cómo lo siento yo desde mi perspectiva? En efecto, yo tengo una formación, bueno, neoclásica aquí por la Universidad de Costa Rica, obviamente, pero después con un gran énfasis en economía marxista, neorricardiana, cepalina. Entonces,
toda esta preocupación por el desarrollo desigual, digamos, el recorrido que yo hago es desde la CEPAL, deterioro de términos de intercambio, teoría de la dependencia, que ya es una lectura más marxista de ese centro-periferia, hasta llegar a Samir Amin, a Rigi, Brown y todos estos otros autores. Y en la tesis de doctorado que vos mencionás en el trabajo, yo lo que hago es un intento de reconstruir esa teoría del desarrollo desigual entre centro y periferia, contrastándola con las modernas teorías de crecimiento económico, asociándolo con los equilibrios de alto nivel y de bajo nivel, que era como juntar un poco lo que nos decía la teoría marxista por un lado, releyendo la otra teoría, y aterrizo en el caso de la educación. Desde la óptica centro-periferia, que además calza muy bien con aquel discurso de don Pepe del 49, de los salarios crecientes, un poco esta teoría, en la forma en que yo la trabajo en la tesis, es, si yo tengo salarios muy bajos en una economía, esa es una señal que se manda a la economía para la elección de técnicas que se van a usar. Entonces, con salarios muy bajos, técnicas intensivas en capital no son rentables. Ahí lo que es rentable son técnicas mucho más básicas, que hacen un uso extensivo de la mano de obra y que entonces, para maximizar la rentabilidad del capital, no necesitan invertir en educación. De hecho, la educación sería un gasto superfluo en ese caso. Que se te acerca al esquema de Guatemala. ¿Verdad? Que ¿para qué invertir en educación si la estructura productiva no requiere eso? En Costa Rica, y en particular ese discurso de don Pepe es muy agudo, porque lo que dice es, yo quiero una política de salarios crecientes para obligar a las empresas a sofisticar la producción, que la productividad sea creciente, pueda pagar esos salarios crecientes y se arme un círculo virtuoso, que es un poco lo que los modernos modelos de economía del crecimiento dicen. Claro, si usted está en un equilibrio de bajo nivel, provoque un desequilibrio para pasarse lo otro. Y aquí sí y no usamos tu hipótesis. Una, sí se trataba, digamos, al estilo de don Pepe, de un proceso, y uno lo ve de la atracción de Intel y muchas de estas empresas, lo que se quería era no la vieja maquila textil que paga salarios muy malos, sino una economía que pueda pagar salarios más altos. Y en efecto Costa Rica mantiene las cuotas de la caja y varias cosas de esas. Sin embargo, y ahí entra la educación, si yo me espero a que eso solito provoque un desequilibrio, uno, va a tomar mucho tiempo, dos, si es que funciona, podría no funcionar. Entonces aquí entra, digamos, lo de Schultz y toda esta otra cosa que uno dice, ok, si yo al mismo tiempo que desequilibro por el lado de los salarios, puedo hacer una inversión social que me ayude al desequilibrio, la cosa va a ser mucho más exitosa. Pero todo esto viene no de la teoría del capital humano, sino de la teoría del desarrollo desigual. ¿Dónde fue que entró? Y vos lo acabas de decir súper bien, el tema del capital humano. A mí nunca se me olvida una reunión de ministros de Hacienda que hubo en el año 2000 en Panamá. A mí me tocó participar como asesor de UNICEF, y ahí sí estás con el establishment económico de Ministerio de Hacienda, y lo que queríamos era convencer a los ministros de Hacienda de invertir en infancia, en salud, en educación. Y ahí el argumento de capital humano es impecable para ellos. Entonces, vos lo decías bien, ese fue un gancho tanto para el sector empresarial como para cierto tipo de economistas, que si yo les entro por el desarrollo es igual, me van a mandar a la porra. y ahí sí empataron. Entonces, pero ahí te entró mucho más como metáfora, como decías bien. Sí, es que a mí me parece que esto es importante, digamos, aclararlo en el sentido de que el capital humano, o la teoría del capital humano, es también como un instrumento para hacer política económica en un sentido progresivo. Que no sería fácil hacerlo, digamos, de otra manera. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, cuando uno ve, por ejemplo, lo que pasa en la década de los 80 con todo el de financiamiento y además, digamos, como la falta de una teoría para justificar la reinversión creciente en educación, uno comprende mejor la importancia de esta teoría del capital humano, porque fue lo que vino a proporcionar como esa justificación fundamental para poder, digamos, volver a una inversión creciente que, y yo creo que yo lo digo ahí claramente en el trabajo, ocurre de manera decisiva en el segundo gobierno de Arias. Me parece que ahí es donde se da, digamos, realmente
como esa ruptura, digamos, con lo que había sido el modelo que había impuesto la Unidad Social Cristiana, de mantener, digamos, contenido el gasto educativo. Sí, que ahí se veía más la educación como un gasto y no como una inversión. Y que, digamos, es en ese momento cuando se da en el marco, digamos, del gobierno de Arias, que se da ese cambio. Y es interesante que eso está ocurriendo 10 años después de que llegó Intel. Es decir... Claro, que es parte de ese esfuerzo de decir, o sea, no nos interesan los equilibrios de bajo nivel, no nos interesa la acumulación periférica. Exactamente, entonces a mí lo que me llamó mucho la atención fue eso. Uno hubiera esperado tal vez que con la llegada de Intel se iba a activar más rápidamente la inversión educativa, pero no fue así, es decir... Pero ahí recordá que es en la administración de José María Figueres que se hace la primera reforma constitucional para subir la inversión educativa un 6%. Ahí el problema es que en la administración siguiente el Ministerio de Hacienda hace un juego que la Sala Cuarta, no sé cómo le aceptó, de que el 6% del PIB, y no había una definición oficial del PIB, entonces Hacienda se inventó una propia y no cumplió con el 6% del banco, con el PIB del Banco Central. Sí cumplimos con una discusión muy interesante, pero el tiempo que es como el Ministerio de Hacienda nos dice que debemos invitar a las amigas y amigos a que la próxima semana nos acompañen en los tiempos que prefieran en un nuevo Economía y Sociedad en su año 19 y reitero mi admiración por los dos colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.